Hola y bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más extraños y francamente más macabros de la historia europea. Hola. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos que se centran en un papa del siglo IX, Esteban VI, y en un suceso que parece sacado de una pesadilla, el llamado Sínodo del Cadáver. Uf, La misión de hoy es intentar averiguar qué demonios pasó en Roma a finales de ese siglo y sobre todo qué nos dice algo tan extremo sobre el poder, la fe y, bueno, la supervivencia de las instituciones. efectivamente, es un relato que si no estuviera documentado pensaríamos que es ficción pura y dura. Totalmente. Pero el material que analizamos, que viene de una organización de análisis histórico-teológico llamada Civic ODM, va mucho más allá de la anécdota grotesca. Nos obliga a plantearnos una pregunta muy incómoda. ¿Cuál? ¿Cómo puede una institución que se proclama de origen divino, como es la Iglesia Católica, sobrevivir a la corrupción y a los errores más espantosos de sus líderes? Este caso es la prueba de estrés definitiva para esa idea. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el contexto, como siempre, lo es todo. Empecemos por situarnos. Roma, finales del siglo IX. Exacto. ¿Quién era este papa, Esteban VI, y en qué mundo vivía? El material lo sitúa en el trono papal en el año 896. Sí, Pero enseguida te das cuenta de que el protagonista no es tanto él, sino la propia ciudad de Roma. claro. Las fuentes la describen como un lugar dominado por una violencia política y de odio faccional sin precedentes. Esto no suena para nada al centro espiritual que uno podría imaginar. En absoluto. O sea, olvidémonos de la Roma renacentista o la barroca. La Roma de esa época, que a veces se llama el Saculum Obscurum, el siglo oscuro, sí. Era un auténtico campo de batalla. El poder del imperio carolingio se estaba desmoronando y varias familias de la aristocracia romana luchaban a muerte por el control de la ciudad. Y el papado, supongo, era la pieza clave. Era el premio gordo. El papado no era un árbitro espiritual que estuviera por encima de la pelea, era el objetivo. Controlar al papa significaba controlar territorios inmensos, legitimidad y una influencia, brutal. Y en ese tablero de ajedrez, ¿quiénes eran los jugadores principales? Pues había principalmente dos facciones. Por un lado estaban los partidarios de los emperadores germánicos, los sucesores de Carlomagno, que veían al papa como una figura universal que debía coronarlos a ellos. El papa Formoso, que es el predecesor de Esteban y la futura víctima del sínodo, pertenecía a este bando. Ah, vale. Y por otro tenías a las familias locales más poderosas, como los duques de Spoleto. Ellos querían un papa que fuera básicamente un títere de sus intereses italianos, un papa romano para los romanos. Y claro, Esteban VI era su hombre. O sea que cuando Esteban VI llega al poder, no llega como un líder espiritual independiente, sino como el peón de una facción que acaba de ganar una batalla muy sucia. Exactamente. El texto que manejamos es muy claro en esto. Esteban VI no fue tanto un protagonista como un instrumento de la familia Spoleto. Un instrumento. Sí. Su misión, que le impusieron sus patrones, era destruir por completo el legado de Formoso, que ya había muerto. Vaya. La motivación era la venganza política pura y dura. Tenían que borrar del mapa a la facción rival, y para eso no bastaba con anular sus decretos. Tenían que humillar su memoria de la forma más pública y brutal posible. Y esa venganza política los llevó a un extremo que hoy nos parece demencial. No se contentaron con difamar su nombre, sino que fueron directamente a por su cuerpo. Literalmente. Y aquí es donde la historia ya entra en el territorio del terror gótico. Totalmente. Hablemos del evento en sí, la Synotus Horrenda, como se la conoció. En enero del 897, 9 meses después de la muerte de Formoso, Esteban VI ordena que su cuerpo sea exhumado de la Basílica de San Pedro. Hay que detenerse un momento a imaginar esa escena. Sacan de la tumba un cadáver en avanzado estado de descomposición. Lo visten con todas las galas pontificias, la mitra, la casulla, los guantes, todo el atuendo ceremonial, y lo sientan en un trono en medio de la Basílica de San Juan de Letrán para someterlo a un juicio formal. Es una imagen, totalmente. Y para añadir más absurdo a la farsa, el propio Papa Esteban VI hacía de fiscal, lanzando acusaciones al cadáver que, lógicamente, permanecía en silencio. Madre mía. Y no solo eso, se asignó a un diácono para que actuara como abogado defensor. Imagina el papel de ese pobre hombre, de pie junto a un cuerpo putrefacto, obligado a susurrar respuestas en su nombre, sabiendo que el veredicto estaba escrito de antemano. La humillación era para todos.
Vale, pero ¿de qué se le acusaba exactamente a un muerto? O sea, ¿cuáles eran los cargos? Pues de varios delitos políticos y canónicos, principalmente de perjurio, de haber abandonado su diócesis original para ambicionar el papado, algo que estaba prohibido por el derecho canónico de la época, Ah, claro. y de haber coronado a un emperador germánico que no era del agrado de los Spoleto. Eran, en esencia, cargos políticos disfrazados de ofensas religiosas, y obviamente fue declarado culpable de todo. El veredicto supongo que fue el menor de los problemas. ¿Qué hicieron después? Porque la humillación no terminó ahí, ¿verdad? No que va. La sentencia fue brutal. Primero, anularon todos sus actos como papa. Todas sus ordenaciones de sacerdotes y obispos fueron declaradas inválidas. Menudo lío. Eso sumió a la Iglesia en un caos canónico absoluto. Imagínate ser un sacerdote y que de la noche a la mañana te digan que tu ordenación no vale nada. Claro. Después vino el castigo físico contra el cadáver. Le arrancaron las vestiduras papales y le cortaron los 3 dedos de la mano derecha. Los de la bendición. Los mismos, los que había usado para impartir las bendiciones. Es una violencia simbólica tremenda. Es como si quisieran borrar físicamente sus actos. Exacto. Y el acto final de ignominia. Ataron el cadáver mutilado, lo arrastraron por las calles de Roma ante la multitud y lo arrojaron al río Tíber, como si fuera la basura de un criminal común. Las fuentes lo definen como el punto más bajo de la degradación institucional del papado en el siglo IX. No había precedentes para algo así. Era una profanación en toda regla, impulsada por el odio. Después de oír todo esto, la pregunta inevitable es, ¿cómo sobrevive una institución a algo así? Ya, Si tu propio líder comete un acto tan profano y grotesco, ¿por qué alguien seguiría creyendo en la institución al día siguiente? Parece un golpe mortal. Y aquí es donde el material de Cívico de M intenta dar una explicación. La explicación que se ofrece es puramente teológica y se basa en una distinción clave, la diferencia entre la indefectibilidad de la Iglesia y la impecabilidad de sus pastores. A ver, expliquemos eso porque suena un poco complejo. Indefectibilidad, si no me equivoco, es la creencia de que la Iglesia como institución, por una promesa divina, va a perdurar hasta el fin de los tiempos. Es decir, que no puede fallar en su misión fundamental. Correcto. Y la impecabilidad sería la perfección moral, la ausencia de pecado en sus líderes. El argumento central del documento es que la promesa divina se refiere a lo primero, no a lo segundo. Vale. La Iglesia, según esta visión, es santa por su origen y por su cabeza, que es Cristo, pero está compuesta por hombres pecadores. Esteban VI, aunque era el papa legítimo, era un hombre pecador que abusó terriblemente de su poder. Su acto no representa la fe de la Iglesia, sino la instrumentalización de la Iglesia por intereses humanos gravemente desordenados. Entiendo la distinción, pero suena un poco conveniente, ¿no? Casi como una excusa para cualquier error. No importa lo que hagamos, la institución es divina y sobrevivirá. No corre el riesgo de justificar la inacción o la corrupción. Es una línea muy fina. es una línea muy fina, y es exactamente el nudo del argumento teológico. La fuente no dice que el acto fuera bueno ni lo justifica. Al contrario, lo califica de negación práctica del Evangelio. Lo que argumenta es que la supervivencia a pesar de un veneno tan potente, autoinfligido desde la mismísima cúpula, es lo que desafía una explicación puramente humana. Ya veo. Desde esta perspectiva, no es una excusa, sino una prueba paradójica. Me parece un argumento casi provocador. La idea es que un fracaso tan monumental es en realidad prueba de un éxito sobrenatural. Es exactamente eso, una paradoja. El éxodo lo plantea de forma contraintuitiva. Si la Iglesia fuera una empresa, un partido político o cualquier otra institución meramente humana, un escándalo de esta magnitud. El CEO desenterrando a su predecesor para mutilarlo. Exacto. Eso habría supuesto su descrédito definitivo, el colapso moral habría llevado al colapso institucional, el hecho de que no lo hiciera y que incluso se recuperara, se interpreta no como una señal de fortaleza humana, sino como la evidencia de que su fundamento es otro, uno que trasciende las miserias de sus miembros. De acuerdo, aceptemos el argumento por un momento. Para que funcione, la institución tendría que haber reaccionado. ¿Qué fue de Esteban VI después de esto? Porque uno no organiza un juicio a un cadáver y sale indemne, ni siquiera en la anárquica Roma del siglo IX. Pues no salió indemne. Su papado fue brevísimo.
El sínodo provocó una fuerte reacción popular en Roma. Ah, ¿la gente reaccionó? Sí, el pueblo, que ya sufría inundaciones y hambruna, vio este acto sacrílego como la gota que colmaba el vaso. Como una profanación que atraería la ira de Dios sobre la ciudad. Hubo disturbios. No fue solo un asunto de élites. La gente común se sintió profundamente ofendida. O sea que hubo una especie de conciencia popular que dijo, hasta aquí hemos llegado. Exacto. El análisis habla del sensus fidelium, el sentir de los fieles, que no permaneció indiferente ante una injusticia flagrante. Se formó una conspiración. Esteban VI fue depuesto por la fuerza, encarcelado, y finalmente murió estrangulado en su celda en agosto de ese mismo año, del 897, apenas unos meses después del sínodo. Vaya, Su final fue tan truculento como su pontificado. su caída tan rápida es una prueba de que incluso en esa época de corrupción había límites que no se podían cruzar. Sin duda. Y este punto es crucial para el argumento del documento. Muestra que hubo una reacción interna. No fue una intervención externa la que corrigió el rumbo, sino un movimiento dentro de la propia comunidad eclesial. La institución, a través de sus miembros, desde el pueblo hasta facciones rivales del clero, generó sus propios anticuerpos contra la patología. ¿Y qué pasó con Formoso? Su cuerpo se quedó en el Tíber. ¿No? La historia tiene otro giro casi milagroso. Según la tradición, unos pescadores encontraron el cuerpo en el río y lo recuperaron. No me digas. Y poco después de la muerte de Esteban, el siguiente papa, Teodoro II, que tuvo un pontificado de solo 20 días, 20 días. sí, 20 días, pues convocó un sínodo para anular formalmente el sínodo del cadáver. Rehabilitó a Formoso y ordenó que su cuerpo fuera enterrado de nuevo en San Pedro con todos los honores. O sea, la propia institución se apresuró a corregir el error. Sí, y no solo una vez. Unos años más tarde, el Papa Juan IX convocó otro sínodo que condenó de nuevo el juicio de Esteban VI y prohibió para siempre que se celebraran juicios contra personas fallecidas. Ah, mira. Es un ejemplo de cómo una institución, a pesar de sus miembros, puede aprender de sus peores errores y crear salvaguardas para que no se repitan. Este mecanismo de autocorrección es fundamental para entender su supervivencia. Bien, entonces, resumiendo las claves de todo este análisis. Tenemos una historia brutal de luchas de poder, un juicio macabro que desafía la imaginación y una argumentación teológica muy compleja para darle sentido. ¿Eso es? Exacto. El texto concluye que este caso, por ser tan extremo, refuta dos ideas opuestas y simplistas. Por un lado, desmonta la idealización ingenua del papado, esa visión de una sucesión ininterrumpida de santos. La historia es mucho más desordenada y humana. Claro. Pero, por otro lado, también refuta la acusación de que estos episodios, por graves que sean, invalidan la fe católica en su conjunto. Es decir, ni una historia de color de rosa, ni una condena total. La realidad, como siempre, está en los grises, incluso en una institución que a menudo se presenta en blanco y negro. Precisamente, la tesis final es que la Iglesia puede atravesar sus peores noches porque, desde la perspectiva de la fe, no se sostiene en la virtud de sus miembros, sino en lo que la teología define como la fidelidad irrevocable de Cristo. Es una explicación de fe para un hecho histórico que, de otro modo, sería muy difícil de comprender. Este pontificado oscuro no se oculta, sino que se integra en el relato como una antilección. Y esto nos deja con una reflexión final, una que va más allá de la historia del papado en el siglo IX. Al ver cómo se integra este capítulo tan oscuro, se plantea una pregunta muy interesante para quien nos escucha. Sí. La pregunta sería, ¿en qué otros contextos vemos esta misma tensión? Pensemos en el mundo político, en el corporativo, incluso en organizaciones sociales. Esa tensión entre los ideales fundacionales de una institución, la misión de una empresa, los principios de una constitución, las reglas de un club y las gravísimas faltas de las personas que la dirigen en un momento dado. Claro. ¿Qué es lo que diferencia a las instituciones que perduran de las que se desmoronan? ¿Cómo distinguen entre un error que las destruye desde dentro y uno del que pueden aprender, corregirse y finalmente salir reforzadas? Es una cuestión fundamental sobre la resiliencia y la identidad de cualquier colectivo humano.